Y llegamos ya a nuestro segmento que lo hemos anunciado durante esta semana, el segmento de miércoles de visita y opinión con la presencia de Felipe Vega de la Cuadra. Pues como siempre, muchísimas gracias por colaborarnos y estar siempre presente aquí en nuestra revista informativa Hola Mundo. Yo con todo gusto y con toda alegría participar en un medio tan chévere como este. Felipe, pues nosotros siempre contigo queremos un poco seguir, continuar analizando este tema de la seguridad. Pues Wagner Bravo será el nuevo secretario de Seguridad Pública y del Estado, Paco Moncayo será consejero del gobierno. ¿Cambien algo? ¿Cuál es tu lectura acerca de estas nuevas autoridades? Bueno, yo tengo dos lecturas. La primera, ¿cómo así dos héroes del CENEPA, porque son generales que estuvieron en el CENEPA, eh, que conocen cómo se estructura un plan de seguridad, porque ellos fueron quienes construyeron, al menos el general Moncayo, y entiendo que el general Bravo, de menor gradación en esa época, pero también habrá aportado a la construcción del plan de seguridad nacional que se construyó desde la guerra de Paquisha hasta la guerra de Cenepa. En esa década o más de década, perdón, mucho más, estamos hablando del 70 y del 81 al 95, o sea, estamos hablando de 15 años casi. En esos 15 años o 14 años se construyó un plan que pasó por equipamientos, replanteamiento de las Pero era un Fuerzas contexto de Armadas, guerra, ¿no? claro, en un contexto de guerra, pero ese plan demoró 14 años en construirse. 14 años. Y uno de los autores de ese plan fue el general Moncayo, que en la época de la guerra del Cenepa era generalia. Entonces, personas que conocen la dificultad, la complejidad de la construcción de un plan de seguridad, ¿cómo se hacen cargo de un gobierno que está agónico? Que tal vez no llega a mayo, que es lo que esperamos. Y si llega a mayo y los asambleístas en vez de darle los santos óleos, le salvan, a cambio de canonjías y dinero, si le salvan, el Ecuador se va a levantar y esto va a ser un escenario terrible. Es decir, cómo dos estrategas militares se hacen cargo de un muerto agónico. Pero Donde, también crees que sería en este contexto de que hay en este momento pues el decreto del porte de armas. Estamos viviendo un estado de pero, a ver, guerra. el general Moncayo es más Sí. inteligente que eso, pues. Y el general Bravo, con el cual yo tengo serias discrepancias, cuando yo era viceministro, él tenía una actitud anticorreísta rabiosa y discrepamos mucho, con altura, eso sí, ¿no? Con altura y con caballerosidad. Entonces, no importa mucho el contexto en el que estemos. Importa en tanto este gobierno está agonizando y dos estrategas militares se hacen cargo de un tema que no van a poder solucionar. O sea, ¿qué les lleva la edad? El deseo de seguir entrando a Carondelet, porque con todo respeto, pero es la verdad, el general Moncayo fue uno de los principales asesores de Lenín Moreno. En el acto de desmontar todos los organismos de seguridad y la política de seguridad que tenía el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué hacen ahí? Mira, esto es como, más o menos, imaginarnos que un equipo de barrio que no tiene jugadores de fútbol, que está perdiendo 10 a cero y se le acaba el tiempo del partido, trae a un viejito higuita Para perder el partido. para que tape los goles que le siguen haciendo. Y el viejito higuita, por el gusto de volver a jugar fútbol, se para en el arco y le hacen 5 goles más porque ya está anciano. No, con todo respeto, pero más o menos eso es lo que está pasando. Porque este equipo malo de gobierno que en 23 meses no ha podido hacer nada al respecto y que ha tenido ineptos de antología como el señor Ordóñez, después apostó por un bravucón estilo Rambo, que era el mercenario de la guerra de Irak, de la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no?
Y ni él les aceptó. Les ayudó. Entonces, y ahora no por un bravucón, ahora por un héroe del CENEPA. A ver si eso cambia el escenario. No, señores, eso no se cambia así. Y yo quiero ser, decía en otro medio, quiero ser didáctico, sin pretenderme profesor de nadie. Yo quiero pedirles disculpas si es que llego a parecer eso. No quiero ser profesor de nadie. Lo que pasa es que parece que estos cambios se hacen, pero porque ya tiene que reemplazarse y tiene que quedarse con alguien a cargo de la institución. Claro, yo quiero ser didáctico con lo siguiente. Un plan de seguridad como el general Moncayo y el general Wagner Bravo lo saben, no se hace de hoy día para el viernes. Si quieren hacer eso, copien el plan de seguridad que aplicó Rafael Correa. Y eso sí pueden copiar hasta el viernes. Y apliquen eso. Pero como no lo van a hacer porque odian a Rafael Correa y odian todo lo que sea correísmo, y odian sin razón, ¿no? Pero bueno, como no van a hacer eso, entonces van a fracasar rotunda y olímpicamente, porque la delincuencia, la violencia, el asesinato, el sicariato, el narcotráfico, no se combate con una idea genial que sale del hígado. No se combate diciendo, entonces tengan ustedes armas. No se combate diciendo, entonces pongamos a un héroe del CENEPA o a dos, no uno, dos, para que nos solucionen el tema. No se soluciona acusando a gobiernos que nada tienen que ver con la situación en la que vivimos. Se soluciona con un plan nacional de seguridad que debe estar concatenando, engarzando las políticas de seguridad, sociales, con las educativas, con las de salud, con las de cultura, con las de recreación con las de deporte, con la de protección, con las de desarrollo, con las de trabajo, con las económicas, con las políticas internacionales, porque el tema del narcotráfico no es un problema del Ecuador, es un problema transnacional, global, y nuestra Cancillería no tiene la menor opinión al respecto, ¿no? Solo les interesa pelear e insultar al embajador argentino. Es decir, no hay políticas públicas de ninguna especie. De ninguna especie. No hay tela para coser, no hay tela para unir. Y si no hay tela para unir, no hay soluciones a la brutalidad de situación que vivimos, de inseguridad, de asesinato, de muerte, de extorsión. No hay, no existe. Por lo tanto, ni el general Moncayo, ni el genio más genio del planeta va a encontrar solución ninguna. Además que la solución de los problemas de inseguridad, escúchenme bien, queridos amigos y amigas, no viene por un militar, no viene por un policía. Viene por alguien que pueda ensamblar las políticas sociales con las políticas de género, con las políticas de juventud, con las políticas de protección de la infancia, con las políticas de desarrollo sustentable y sostenible, con las políticas económicas, con las políticas internacionales. Esto es muy complejo. Esto no se trata de salir a disparar, mover tanques de guerra y aviones, porque no van a lograr nada, absolutamente nada. Mira, si la fuerza de tarea que está desplegada a cargo de un militar de mucho respeto, también héroe del CENEPA, en Esmeraldas, el general Le Boyer, hijo del muy respetado general Richelieu Le Boyer, si él tiene éxito con la fuerza de tarea en Esmeraldas, el éxito va a ser que la delincuencia de Esmeraldas venga a Imbabura. Eso es lo que va a pasar. No que la elimine. No que la elimine, no. Se traslada. Se va a trasladar y nosotros vamos a ser los víctimas de ese éxito. Éxito entre comillas. ¿Por qué crees que se piensa, cuando uno se habla de seguridad, ya se piensa en personajes de la fuerza pública? Porque seguimos teniendo mentalidad de niños con mil perdones. El niño que va y le dice, profesora, el Juanito me pegó, péguele. ¿No es cierto? Es decir, como el delincuente me robó, alguien que le pegue, ¿quién puede pegarle? La policía, el ejército. No es así. No es así. Por eso yo tengo ciertos reparos con Bukele. Claro, para él es muy fácil, porque las maras están hasta tatuadas, pues. Tienen un letrero que dice, yo soy de la Mara Salvatrucha. Ya. Yo soy de la Mara Calle 18. Entonces va y les coge nomás.
Pero acá no hay letreros, nadie tiene letreros. ¿Quién es de los tiguerones? ¿Quién es de los...? Pero es que es muy complicado acá. Y eso no se soluciona con militarizar la policía, con militarizar las calles, con militarizar la administración pública. Estos son los errores, las mentiras que nos venden, porque nos consideran niños y nosotros también nos portamos de infantiles al decir, ayúdenme, auxilio, a ver, venga alguien y le pegue, mesa tonta, le vamos a pegar a la mesa. Con una visión adulta, y quiero pedir 1000 disculpas a nuestra audiencia por las cosas que estoy diciendo, pero hay cosas que hay que decirlas con todas sus palabras. No me refiero a nadie en especial, creo que todos debemos reflexionar sobre esto. Debemos ser adultos, maduros, frente a un problema que mata a 5.000 personas por año. No podemos tener una posición infantil. No tenemos que recurrir a las Fuerzas Armadas y a la policía y decir, oigan, venga, sálveme. Esto tampoco la solución es decir, háganse cargo ustedes, como dijo el presidente, y ármense. No. Aquí lo primero que tiene que pasar es que la Asamblea Nacional destituya al presidente y que quien suba a la presidencia de la República haga una convergencia nacional para enfrentar, poniendo a las mejores mujeres y a los mejores hombres, mejores talentos del Ecuador, a encontrar soluciones concertadas para el problema de delincuencia. Esto ya no es de la derecha, la izquierda, el centro. Esto nos compete a todos. La delincuencia no pregunta, ¿usted es social cristiano o es correísta para ver si le mato? No es cierto. ¿No? Entonces, la salvación de este país pasa este momento por sacar del gobierno a esta partida, a esta panda de ineptos, que lo que han hecho es llevarnos a la situación en la que estamos. Eso es maduro. Eso es maduro, eso es madurez. Eso es hacernos cargo del problema. No es coger un arma y salir, como hablábamos del otro día, a defenderme, porque me van a coser a tiros, pues. No. Y los delincuentes van a armar más todavía. Lo que pasa es que yo estoy viendo que esta visión un poco guerrerista, esta visión de que solo se puede mantener la seguridad pública y ciudadana solo a partir del uso de la fuerza policial y militar, y no hay otra política pública diferente. ¿Qué crees tú? A ver, yo les quiero contar sobre un estudio que creo que hizo CEPAL, creo que fue CEPAL, no estoy seguro porque fue hace mucho tiempo, que me lo presentó cuando yo era ministro de Gobierno el director nacional de Rehabilitación Social, Luis Alfredo Muñoz. Él se recordará exactamente quién lo hizo, dónde lo hicieron. Era un estudio sobre los aumentos del personal policial en nuestros países de la región de Latinoamérica. Y en los países en donde se había aumentado el número de policías, había aumentado en igual proporción el delito. No porque los policías sean delincuentes, sino porque esa no es la solución. Es como tomar un antibiótico para una enfermedad que no necesita de antibiótico, que necesita de otras medidas. ¿No es cierto? ¿Y aquí crees que en el Ecuador ha aumentado el número de uniformados? Pero si Lazo son 40.000. Quería aumentar a 60.000 o algo así. Y antes eran menos. Mira, no es importante el número de policías. Es importante las acciones que haga el Estado para prevenir la delincuencia. Y es que razón no pide fuerza, decía mi abuelita. Pero en un país donde hay empobrecimiento, donde hay desempleo, va a aumentar la delincuencia. Es que la pobreza no es sinónimo de delincuencia. Esto hay que tenerlo muy en claro. La degradación social es la culpable de la delincuencia, porque no sería muy fácil. País rico no tiene delincuencia. Estados Unidos debería tener 0 delincuencia. Pero hay pobreza. Más rico del mundo. Pero también hay delincuencia entre las clases medias.
¿no? Los asesinatos masivos en las escuelas y colegios y universidades de Estados Unidos son protagonizados por gente de clase media. Ser pobre no es sinónimo de ser delincuente. ¿La pobreza lleva a un grado de degradación social? Sí. ¿Hay que combatir la pobreza? Sí. Pero todo esto tiene que ser hecho con muchísima inteligencia. Inteligencia a la cabeza, no inteligencia policial. Inteligencia a la cabeza y tomar todos los elementos que conforman el escenario de inseguridad e ir actuando sobre ellos coordinadamente. Paco Moncayo ha dicho en algún medio, yo no lo he escuchado, que Rafael Correa desarticuló los aparatos de seguridad en el Ecuador. O sea, ya esto causa risa. El que desarticuló fue él, asesorándole a Lenín Moreno. O sea, aquí es el burro hablando de orejas, decía mi abuela, ¿no? Pero ese discurso, esa retórica de culpar a los demás de lo que no pueden hacer, ¿cuál es tu lectura? Siempre están como culpando que el gobierno anterior era lo que era el que provocaba todo lo que está pasando. Actualizar las viejas mentiras es la mejor manera de llevarle a los pueblos a donde quieren llevarles. Te voy a poner un ejemplo. Con todo respeto para la religión católica, pero vale el ejemplo. El miedo. Vale el ejemplo. En los albores de la iglesia, año 300, año 400 de nuestra era, sacaron la teoría de que los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo. No los romanos, que eran los que crucificaban. No, los judíos. Pilatos, ¿y qué hicieron? ¿Y qué hizo Pilatos? Preguntan. Él se lavó las manos. Dijo que la sangre de este inocente caiga sobre ustedes, pero igual yo le voy a crucificar. ¿No es cierto? Armaron esa mentira, que fueron los judíos los que mataron a nuestro Señor. Y esa mentira se ha ido actualizando. Durante 1000 años, fíjense ustedes lo que les estoy contando, 1000 años en Europa se asesinó judíos, se quemó judíos, se persiguió judíos en lo que llamaban los porgones. Se apedreaban judíos, acusándoles de ser los que asesinaron a nuestro Señor. Cada vez que alguien necesitaba manejar la sociedad, actualizaba, volvía a actualizar la mentira vieja. Esto ha funcionado hasta aquí en el Ecuador. Una vieja práctica. Claro, en el Ecuador apedreaban judíos en los campos ecuatorianos acusándoles de que traían la peste. Y Joaquín Gallegos Lara hizo un hermoso cuento sobre eso en Cañar que se llama La Última Erranza, que es un judío que escapa de Europa y al bajarse del tren en Cañar, la gente se entera que es un judío o al subirse al tren, yendo a subirse al tren, se entera que es un judío y le apedrean acusándole de ser el judío errante que traía la peste. La vieja mentira actualizada. Esto es lo que pasa con las diferencias aquí en el Ecuador. Que el correísmo robó 70.000 millones de dólares, vieja mentira. Pero da resultados, claro, ¿no? En la gente. Mentira que ha sido desmentida hasta por el BID, ¿no es cierto? Pero cada vez que necesitan, reactivan. Actualizan y vuelve la gente, porque eso está en las creencias, ya no está en la cabeza, está en las creencias. Y con eso volvemos a actuar, y volvemos a ser manipulados, y volvemos a ir a donde quieren llevarnos, ¿no? Entonces, que la base de Manta, cuando salió la base de Manta, aquí empezó la delincuencia. Mentira, falso. Hay que ver las cifras, los números. No es cierto, la base de Manta nunca se ocupó de la delincuencia en el Ecuador. Sí, yo estoy viendo esas mentiras que están proliferando en las redes. Pero ya están en la creencia de las personas. Te estoy hablando en términos de psicología social. Actualizo una vieja mentira y se convierte en realidad actual. Pero en términos técnicos y estadísticos es mentira. No importa. No importa. Porque las creencias, mira, no están en debate. ¿Es posible creer que Dios creó el universo en 7 días? No resiste la lógica. Hasta la iglesia dice que no. Claro. ¿Ya? Sin embargo, en la creencia
sostenemos que sí. A ver, que Rafael Correa pactó con el narcotráfico. Así, esas son las... ¿De dónde salió eso? De un supuesta computadora portátil que tenía Raúl Reyes en el bombardeo de Angostura y que salió indemne del bombardeo, donde no dejaron nada. Pero la computadora chuita, enterita, ¿no es cierto? Y ahí habían documentos donde decían, nosotros le dimos plata, ¿no es cierto? Todo eso forjado, toda esa mentira vieja, hoy se reactualiza. Es que el Ecuador está hoy día así por culpa de Correa. ¿Y por qué? Porque él pactó con el narcotráfico hace años. Vieja mentira actualizada. Y que otra vez reactiva las creencias de las personas. Y así por el estilo, ¿no es cierto? Cuando el único responsable de la situación en la que estamos es este gobierno. Sale el pobre viejito Hurtado a decir un disparate, ¿no? Sale Ortiz y dice otro disparate. Él es el que más dice. Sale este pobre señor jefe de la bancada de Pachacútica a decir otro disparate que contradice el disparate de Hurtado, que a la vez contradice el disparate de Ortiz y que contradice el disparate de él. O sea, entre disparates se contradicen, entre mentiras se contradicen. Por eso nuestros viejos decían, más pronto cae el mentiroso que el ladrón, porque los mentirosos entran en contradicción. Y un poco saliéndonos fuera del tema y justo que estabas hablando de la bancada de Pachacuti, la semana que no pudiste venir estaba la coyuntura, el tema de este audio que se filtró por este medio de comunicación de la señora Cecilia Velázquez. Entonces estamos viendo ahí claramente que estamos viviendo en un estado de corrupción con este comentario. Pero la corrupción para mí tiene un sitial de agravamiento cuando es cometida por personas y por estamentos de los cuales no esperaríamos corrupción. ¿No es cierto? Esto tiene un nombre, se llama malinchismo. La Malinche, Traición. que es polémica, ¿no? Es polémica la historia de la Malinche, se supone que traicionó a su gente en México y entregó el imperio mexica a los conquistadores españoles. Y después terminó siendo conviviente y se casó y tuvo hijos. Cortés. No se casó con Hernán Cortés, pero tuvo hijos de Hernán Cortés. Entonces quedó el término de malinchismo como la traición a tu propio pueblo. Vuelvo a decir, la figura de la Malinche es polémica, hay que analizarla históricamente y por qué pasó lo que pasó. Pero el hecho de la traición, de la entrega de un pueblo indígena a sus conquistadores y colonizadores y patrones, ¿no?, se le conoce como malinchismo. Yo creo que en Pachacuti está implantado, centrado, asentado el malinchismo, la traición a su propia gente, que es inadmisible. Y esto hace mismo que no se pueda, por ejemplo, fiscalizar estos actos también de que no existe, por ejemplo, en el tema de la seguridad pública, no existe avances. O sea, también todo es un sistema de complicidad. ¿Quiénes traicionaron a su gente al condenar al defensor del pueblo, Freddy Carrión? Freddy Carrión presentó un estudio que no lo hizo él, sobre la violación de los derechos humanos del pueblo indígena en las movilizaciones de octubre del año 19, ¿no? Si no me equivoco. Y por haber presentado eso en defensa de los pueblos indígenas movilizados, los removieron. Pachacuti le sancionó. El movimiento Pachacuti votó por la destitución y sanción al defensor del pueblo, Freddy Carrión. Ellos van a salvar a Lazo. Ya le salvaron. Claro, a Moreno también. Salvaron a Moreno, salvaron a Lazo. ¿Y por qué crees? Por ejemplo, se supone en el imaginario de la gente, en el imaginario del pueblo, de los intelectuales, del sector de la intelectualidad, también se ve que este es un movimiento político supuestamente de izquierda. Y totalmente ahora pues estamos viendo que es totalmente diferente. Bueno, Daniel Goleman,
que yo le admiro mucho, establece que no hay una sola inteligencia. No hay una sola inteligencia racional, hay también una inteligencia emocional. Y hay otras más, espacial, sinestésica, hay varias inteligencias. Por eso hay personas que son muy inteligentes en ubicarse en un lugar, por ejemplo. Pero en otros no. En otros no. Bien. Entonces, estas inteligencias actúan en conjunto. Y llegamos a reafirmar la vieja afirmación de nuestros mayores que dice, hay que actuar con cabeza y con corazón. Cuando el corazón se enturbia con el odio, la cabeza se enturbia y se prejuicia, ¿no? Porque hace juicios previos, y el juicio previo es el odio. Un gran sector de la intelectualidad y de la izquierda ecuatoriana tiene un odio irracional contra Rafael Correa, porque no les obedeció, porque él hizo lo que debía hacer por el país y no lo que ellos querían que haga. Esto hay que hablarlo muy claro. Y ha afectado al país. Y ha afectado al país y sigue afectando. Porque nadie se hace responsable. Nadie se hace responsable. Entonces aquí todos vuelven a la vieja mentira, a levantar la vieja mentira. ¿El culpable quién es? Correa. No, culpable es Correa. La misma mentira que usaron contra Eloy Alfaro Delgado hace 100 años. Hace más de 100 años, porque le asesinaron en 1912. ¿No? Entonces, es la reactualización de estas mentiras y el juzgar la historia y la realidad desde el odio irracional que obnubila, que tapa, que bloquea nuestro pensamiento racional. Entonces, cuando yo oigo todas estas cosas, oigo de gente de izquierda que le tiene una fobia macanuda a Rafael Correa, cuando deberían reivindicarlo, como el avance, decía Fidel, decía que hay que ir al socialismo de lo posible. Rafael Correa hizo lo que debía hacerse, cuando debía hacerse y en el contexto que debía hacerse. Un hombre de izquierda, absolutamente de izquierda. Pero la izquierda... Él mismo decía que es infantil, por eso él dice, nosotros somos ahora una izquierda contemporánea. Claro, que es la que hace lo que puede hacer en un contexto en el que no le permiten más, en donde las fuerzas reales, el poder real no permite más, y es un poder real global, ¿no? Por eso las fuerzas de izquierda del mundo le reconocen a Rafael Correa. Así es. Mélenchón en Francia le reconoce a Rafael Y en torno Correa. a seguridad, por ejemplo, Claro. en la anterior semana estábamos hablando de las cosas que hizo en torno a seguridad Por supuesto que el sí. gobierno de Correa. Hizo muchísimo, no solo porque hizo en todos los ámbitos. Actuó sobre la pobreza, reduciendo pobreza. Actuó sobre la recreación, creando el Ministerio del Deporte, haciendo parques, moviendo la Secretaría de la Juventud. Es decir, tomó todas las medidas que se debían tomar alrededor del porte y tenencia de armas, alrededor del control de armas, de la fabricación de armas, de la acción de la policía. Le convirtió en una policía civil, ciudadana. Y con respeto a los derechos humanos. Claro, con respeto, con formación en derechos humanos. Es decir, pero todo eso va a ser negado por el odio que se instala en el corazón. Pero el odio también tiene sus intereses políticos, ¿no? En unos sí, en otros no. En los que tiene intereses políticos son los que siembran el odio. Para que los odiadores hagan la tarea que ellos no van a hacer. Este tema tenemos que en algún momento hablar sobre esta temática. Hay alguien que decía, no me acuerdo quién, la guerra es impulsada por una serie de viejos perversos que mandan a los jóvenes de su país a morir por ellos. Y eso es lo que pasa siempre. Eso es lo que pasa siempre. Esto que vivimos es la manipulación de una serie de perversos que siembran odio en el corazón de la izquierda, del movimiento indígena, de los pobladores, para que hagan lo que ellos no pueden hacer. Destruir las opciones de desarrollo, de crecimiento, de justicia y de libertad en nuestro país.
Agradecemos entonces pues en este miércoles de visita y opinión la presencia de Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa, analista, periodista, psicólogo. Pues querido amigo, qué bueno siempre tenerle aquí en la revista informativa Hola Mundo, siempre pertinente los comentarios y todo el análisis que se hace aquí en esta mañana de miércoles. Muchísimas gracias. Esperamos que tengamos la esperanza de que esta situación cambie en algún momento. Muy Ojalá, amable. ojalá. Un abrazo.